Actualicemos ahora, Karina, lo que están siendo las consecuencias en torno a la guerra comercial que día a día suma nuevos episodios, nuevos capítulos, y en las últimas horas ya comenzó a regir por completo esta amenaza que había hecho el día de ayer Donald Trump de que iba a aplicar un nuevo arancel de un 50% a China, por lo cual el arancel total, por así decirlo, iba a alcanzar 104%. Ya comenzó a regir esa medida en las últimas horas y es a raíz de eso mismo que desde China respondieron, contraatacaron a Estados Unidos y ahora desde el gigante asiático acaban de anunciar que van a elevar a un 84% los aranceles de todos los productos estadounidenses, lo cual nos da cuenta que no tiene por dónde aparentemente frenar un poco esta guerra comercial, puesto que, como decíamos, día a día continúa escalando toda esta situación, algo que ha traído múltiples repercusiones y que ya están siendo evidenciadas, por ejemplo, en los mercados. Hoy día miércoles se vuelve a registrar una jornada negra en los mercados, ahí en las bolsas. Los principales indicadores de tanto de Asia, de Europa, han abierto con cifras negativas, una situación también que es muy preocupante porque trae múltiples repercusiones a países incluso como el nuestro. Chile, el dólar ya está superando en este mismo momento, mientras estamos entregando este reporte, los 1.000 pesos, según información ahí del propio Diario Financiero. Y claro, una situación que aparentemente va a continuar escalando, puesto que desde China las autoridades respectivas han dicho que China se va a mantener firme en su postura y que va a luchar hasta el final. Ese es el concepto que han entregado las autoridades chinas, lo cual nos da cuenta de que por parte del gigante asiático tampoco van a dar su brazo a torcer. Asimismo, Estados Unidos está haciendo lo propio, porque Donald Trump está diciendo que tampoco va a retroceder en contra de esta arremetida arancelaria. Y de hecho, Karina, en las últimas horas el presidente estadounidense Donald Trump entregó declaraciones muy llamativas que están dando la vuelta al mundo, porque en medio de una cena ahí, específicamente la cena del presidente del Comité Nacional del Comité Nacional Republicano del Congreso, primero que todo Donald Trump alabó por completo el rumbo que está tomando su estrategia económica. Dijo que China quiere un acuerdo, pero que, según Donald Trump, China no sabe cómo comenzar a gestionar este acuerdo. Dice también Donald Trump que está esperando la llamada de China, pero la frase más llamativa que utiliza Donald Trump en las últimas horas es que dice que varios países están prácticamente rogándole por cerrar un acuerdo, y dice literalmente: estos países están llamándome para besarme cierta parte del cuerpo que no vamos a nombrar, pero es una frase absolutamente poco diplomática, por decirlo de alguna manera, la utilizada por Donald Trump, diciendo que prácticamente los países se estarían humillando ante él para tratar de negociar esta arremetida arancelaria. Dice, para besarme el trasero, dice. Así de poco diplomático, no es una frase que está a la altura de un gobernante, ¿no? Sí. Pero es el estilo, lamentablemente, de Donald Trump. Y quizás tendría menos repercusión si fuera solo palabras. Claro. Pero lo que está pasando hoy día es que hay un conflicto que no parece acabar y que solo se va incrementando. Sí, eso es lo más preocupante. Aquí también esto es como una medición de fuerzas económicas y políticas entre Estados Unidos y China. Y la pregunta es, ¿quién va a salir más dañado? Si cualquiera de ellos dos puede sobrevivir sin el otro, o si los más dañados va a ser el resto de la comunidad internacional. Porque también esto aumenta la incertidumbre de los mercados y por lo tanto impacta directamente en las economías más chicas. Exactamente, sin duda, y en ese mismo sentido tú en las claves del día dabas a conocer, por ejemplo, acá mismo en nuestro país la canasta básica ya está subiendo de precio, la carne. Los vinos, los tomates, y esa situación sin duda que va a continuar, o continuaría más bien incrementándose conforme esta guerra comercial va adquiriendo nuevos ribetes. Y en ese mismo sentido, bueno, recién lo decíamos, el dólar acá en nuestro país ya está en este instante superando los 1.000 pesos, y es por eso también que hay tanta preocupación de múltiples organismos internacionales. Por ejemplo, el propio Fondo Monetario Internacional se ha manifestado con total preocupación en torno a este caso, la Organización Mundial de Comercio lo mismo, y de hecho también desde Naciones Unidas el secretario general de esa entidad, Antonio Guterres, también emite un comunicado muy preocupado en torno a toda esta situación, diciendo que las guerras comerciales son extremadamente negativas y que nadie gana con ellos, puesto que todos tienden
a perder. Y dice acá el secretario general de Naciones Unidas: me preocupan especialmente los países en desarrollo más vulnerables, donde el impacto será devastador, es lo que dice esta autoridad internacional. Así que sin duda, como hemos dicho acá en este espacio en múltiples oportunidades, es muy dramática la situación, va a traer múltiples repercusiones, y lo más dramático de toda esta historia es que ambas fuerzas, en este caso los números 1 y 2 respectivamente del comercio mundial, no quieren dar su brazo a torcer. Así que veremos también qué es lo que va a ocurrir conforme a esta situación, porque ahora que China vuelva a elevar los aranceles en contra de Estados Unidos, es posible que Donald Trump haga lo propio y vuelva a elevar aún más, o vuelva a aplicar nuevas tasas arancelarias en contra de China. Así que una situación a la cual nos vamos a quedar atentos, muy preocupante, y claro, esperemos ahí que exista algún tipo de consenso por parte de la comunidad internacional para intentar desescalar de cierta manera esta guerra comercial que día a día va sumando nuevos episodios. Ahora las consecuencias que continúa trayendo consigo esta guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump. Ya comenzó a regir este arancel de un 104% a China, tal y como había amenazado en las últimas horas. Donald Trump dio un plazo hasta la medianoche de la jornada de ayer. Si China no retiraba la respuesta contra medida arancelaria en contra de Estados Unidos, es que Estados Unidos iba a aplicar un 50% de vuelta de arancel, y finalmente cumple con su amenaza, y China acaba de responder a esta nueva arremetida arancelaria por parte de Donald Trump, una situación que se dio a conocer solamente hace minutos atrás. China en esta oportunidad contraataca y está elevando a 84% los aranceles a todos los productos estadounidenses. Es decir, esta situación nos da cuenta de no tiene por dónde aparentemente terminar esta situación y continúa escalando. Ya vemos que China había dicho en momentos previos que la respuesta que iba a entregar a Estados Unidos por esta arremetida arancelaria iba a ser muy fuerte, y asimismo queda en evidencia con este anuncio que solamente se dio a conocer minutos atrás. Un 84% es la cifra que se ha elevado los aranceles, que a partir de mañana, cuando entre en vigencia esta situación el 10 de abril, van a tener que pagar ahí esta tarifa los productos de Estados Unidos. Ya, pero solo una pregunta: ¿a quién le hace más daño? Con el tipo de economía, con el tipo de sistema político que tiene China, que siempre ha sido muy cerrado y muy encriptado, ¿a quién le hace más daño ese tipo de aranceles? ¿A Estados Unidos o a China? Sí. Es la duda que hoy día persiste. ¿Y dónde termina todo esto? ¿Cuándo para, no? Para el resto del Todo mundo. muy dinámico, porque todos los días se suben los aranceles. No Sí. es que firman un decreto y en 30 días más se sube un poquito. Todos los días van subiendo. Exacto, y de hecho esta jornada de día miércoles, los mercados están volviendo a tener una jornada que ha sido definida como negra. Tanto en Asia, en Europa se han registrado caídas históricas en las bolsas de esos continentes, así que una situación muy complicada que va a continuar trayendo múltiples repercusiones para gran parte del mundo. Fíjate que hubo algunos minutos, algunas horas de esperanza, donde se habían estabilizado las bolsas ante la posibilidad de llegar a acuerdos. Pero después de lo que ha pasado entre China y Estados Unidos particularmente, la cosa se ve oscura. Se ve absolutamente compleja, así que una situación a la cual nos vamos a mantener atentos, pero por lo pronto vamos